La palabra del día de hoy, mis hermanos, seguimos, ¿cierto?, con esta serie de sermones. Y Dios, mis hermanos, conoce la tendencia humana a idolatrar a las personas. Amén. Siempre nos fijamos más en las personas muchas veces que lo hecho que Dios hace con ellos. Amén. Por eso Él, al registrar su palabra, no solo muestra las cosas grandes que hicieron sus siervos, sino que también, ¿cierto?, muestra en qué se equivocaron. Amén. El día de domingo nuestro pastor nos hablaba del pecado del rey David. Amén. Cierto que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también tuvo errores. Amén. Y hoy, mis hermanos, vamos a considerar la negación de Pedro, cierto que es una historia muy conocida. Esta historia está narrada en los 4 evangelios y cada uno aporta diferentes detalles a esta historia. Amén. Nosotros las vamos a leer en Mateo, en el capítulo 26, de los versículos 69 al 75. Amén, ahí va a estar la palabra de hoy en Mateo, capítulo 26, del versículo 69 al 75. Lleva por subtítulo, ¿cierto? Pedro niega a Jesús. Amén, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Y le vamos a dar lectura, ¿cierto? En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también que éste estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Amén, que el Señor le bendiga, tome su asiento. Nuestra hermana Beatriz oraba por mi vida, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a estar atentos a la palabra del Señor para que podamos comprender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Esto es uno de los últimos días de Jesús junto a sus discípulos, ¿ya? Y pasaron muchas cosas, era el día que celebraba la Pascua, ¿ya? Jesús, después de este concilio, es llevado, ¿cierto?, a la cruz, ya había sido arrestado, había sido traicionado, ¿cierto?, con aquel beso de Judas que le entregó. Aparecen falsos testigos diciendo que él había blasfemado, que él había hecho cosas malas. Pero anterior a esto, cuando Jesús estaba celebrando el día de la Pascua junto a sus discípulos, ellos estaban ahí conversando y Jesús le advierte a Pedro, le hace una advertencia y le dice, lo vemos en otro evangelio, el enemigo ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero le dice, tranquilo, porque yo he orado por ti. Amén. Esto también nos ayuda a comprender a nosotros que el Señor siempre nos advierte de las cosas que nos van a pasar. Para esto, mis hermanos, no es necesariamente que venga una persona a decirnos. La palabra del Señor nos dice, en el mundo tenéis aflicciones. Amén. Por lo tanto, nuestra vida, el Señor nos ha advertido cómo va a ser nuestra vida como cristianos. Amén. El Señor nos dice que vamos a tener problemas porque nosotros alabamos a aquel que es odiado por muchas personas. Amén. Entonces estaban celebrando la Pascua, él le confiesa esto, pero Pedro no le toma mayor importancia. Amén. Incluso más en otros evangelios dice que se tienden a pelear entre ellos, quién es el mayor, quién es el menor. Por lo tanto, no hubo como una mayor profundidad de parte de Pedro a lo que Jesús le había dicho. Amén. Luego se van al monte de los Olivos y ahí, cierto, él les dice, Jesús le advierte una vez más a los discípulos que ese día muchos se iban a defraudar un poco de lo que iba a pasar. Porque lo que venía, que era su arresto, su crucifixión, los discípulos aún no lo entendían. Aunque Jesús lo había anunciado muchas veces a través de parábolas, directamente, es cierto que él tenía que morir, que él tenía que resucitar, pero los discípulos aún no lo habían entendido. Amén. Les decían que
que se iban a escandalizar, amén, porque escrito está que al pastor se iba a herir y que sus ovejas se iban a repartir, ¿ya? Entonces, ¿pero qué dijeron los discípulos? No, nosotros no lo haremos, Jesús no te dejaremos solo. Incluso Pedro dice que incluso él daría su vida, que iría a la cárcel con Jesús. Pero ahí es cuando Jesús le dice nuevamente y lo advierte, que antes que cante el gallo, él le va a negar 3 veces. Amén, pero Pedro dice que no, que él estaría con él, y todos los discípulos, mis hermanos, dijeron lo mismo, que estarían con Jesús, que darían su vida por él. Amén. Luego, mis hermanos, sabemos que la Biblia nos dice que se van al Getsemaní, ¿cierto? Donde Jesús va a aquel lugar a orar, ¿cierto? Donde él derrama su vida delante del Señor, estaba muy afligido él como persona humana, dice incluso algunos evangelios que su sudor era como lágrimas, que era como sangre, amén, porque él estaba afligido, él sabía lo que iba a pasar, incluso le dice al Padre, más de una vez paso de mí esta copa, ¿ya? Pero ¿qué? ¿Cierto? Ahí vemos al Jesucristo sin pecado, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la suya, ¿ya? Nuevamente en esta cena vemos a Jesús llamando a sus discípulos a orar, a velar, y vuelve Jesús a orar y vuelve y lo encuentra durmiendo. Vuelve Jesús a orar, lo llama, ¿cierto? Le dice, velen, oren. Pero nuevamente, ¿cierto? Esto pasa y ocurre que Jesús lo encuentra durmiendo, ¿ya? Y esto, mis hermanos, muchas veces pasa en nuestras vidas. Aunque Jesús nos llama, aunque Jesús nos insta, aunque estamos aquí escuchando palabras del Señor, los instamos los unos a los otros a orar, a velar, ¿cierto? A conocer más del Señor, pasa muchas veces que estamos durmiendo. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, el tiempo que Pedro tenía para prepararse, para percibirse, para estar firme, para buscar más de Dios, él lo desperdició durmiendo. Amén. Y antes que llegue el tiempo de la negación, ¿cierto? Jesús es entregado, es arrestado. Incluso Pedro, ¿qué hace? Impulsivamente corta la oreja de uno de los soldados. Amén. Así era Pedro, impulsivo, ¿ya? Pero ¿qué le dice el Señor? Pedro, no lo hagas. ¿Por qué? Porque espada mata. El que espada mata, espada muere, ¿cierto? Por lo tanto, Jesús le pone un alto, Jesús sana a esta persona, ¿cierto? Hace un milagro ahí y ellos, ¿cierto? Lo llevan a Jesús en la noche arrestado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Amén. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? Que sus discípulos iban a ser esparcidos, ¿cierto? Que así iba a cumplir, así era la palabra del Señor, eso estaba escrito. Pero ¿qué hace Pedro? Lo sigue, de lejos, pero lo sigue. Y va a ese lugar, ¿cierto? Donde están haciéndole un juicio a Jesús y él ve que están levantando falsos testimonios, que están llegando personas, que incluso a Jesús lo están golpeando, que a Jesús están maltratándolo. ¿Y qué hace? ¿Cierto? Se pone ahí, está en el lugar y le dicen, lo leímos, ¿qué le dicen? Las personas lo miran y le dicen, ¿no eres tú uno de ellos? Pero ¿qué hace Pedro? Lo niega. Aún en la primera negación, Pedro no se da cuenta de que lo está haciendo mal. Pedro no se da cuenta que está negando a Jesús. Fue algo tan natural de parte de él, por el miedo, ¿cierto? Por el alrededor, por el temor, pero fue algo natural que él no se dio cuenta. Otra persona, ¿cierto? Le pregunta lo mismo. ¿No eras tú uno de ellos? Y él dice que no, que él juró que no era uno de Jesucristo. Nuevamente Pedro pecando, pero sin darse cuenta, mis hermanos. ¿Cuántas veces de nosotros pasamos por lo mismo? Hemos pecado, hemos faltado, no hemos apartado, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ni siquiera nos hemos percibido del daño que le hacemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero estaban en la fogata, se acercan ya muchas más personas, les dicen, no, sí, cierto, tú estabas con él, tú eres uno de ellos. Pero Pedro aquí no solamente jura no conocerlo, sino que maldice a Jesucristo. ¿Ya? Y mis hermanos, nuevamente, después de esto, ¿qué hace? Canta el gallo. Y recién ahí, mis hermanos, Pedro se da cuenta de lo que hizo. Recién ahí, con algo externo, con algo natural, con algo que no tenía que ver, ¿cierto? Que no era algo fuera de lo común. Recién Pedro se vino a dar cuenta que había negado, que había pecado contra Dios. Y dice uno de los otros evangelios que Jesús lo miró. Que dentro de la casa Jesús lo miró y dice que él lloró amargamente. Lloró amargamente dándose cuenta de lo que él había hecho. Amén. Y esto pasa en nuestra vida.
pasa cuando caemos en pecado, ¿cierto? Por el amor que tenemos a Jesucristo, por el amor que tenemos a Dios, ¿cierto? Lloramos amargamente. Muchas veces, ¿cuánto hemos pasado por esto? Por el llorar amargamente por las cosas que hemos estado haciendo, porque no estamos apercibidos. Amén. Porque muchas veces estamos en el Evangelio, pero estamos lejos de Jesucristo. En este momento Pedro no estaba ahí con el Jesús, con Jesús. Él no dijo, no, yo soy uno de ellos, yo estoy con él. No, se escondió, estaba por atrás, estaba pecando. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, Pedro no estaba ahí con Jesucristo. Y nosotros estamos así, lejos de Jesucristo, estamos durmiendo. ¿Y qué pasa? Caemos en pecado, caemos en falta. Amén. ¿Qué podemos decir sobre Pedro? Pedro era una persona que tenía un temperamento especial. Mucho se habla acerca del temperamento de Pedro, porque no era una persona modesta. Ya Pedro no era ahí que andaba tímido por atrás del grupo, no. Él era por lo general seguro de sí mismo. Amén. ¿Se recuerda cuando Jesús caminaba por el mar? Que dice Pedro, si tú eres Cristo, envíame a mí que yo vaya a ti. Él era así, él era seguro, él, no, yo voy a poder. Cuando Jesús dice que le van a negar, que le van a entregar, él le dice, no, no, yo no lo voy a hacer. Pedro era una persona segura de sí mismo, amén. Él era como el vocero de los apóstoles. ¿Se dan cuenta que en el Evangelio siempre el que habla es Pedro? Siempre habla Jesús, le responde, está ahí diciendo, interactuando con Jesús. Amén. Incluso en la lista, cuando se nombran los apóstoles, por lo general el nombre de Pedro siempre está delante. Amén. Era como el vocero de ellos. Incluso cuando Jesús lo llama y le dice, ven a ser pescador de hombres, él deja sus redes. Él no lo piensa, él deja y va y sigue a Jesucristo. ¿Ya? Cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿cierto? Pedro fue, estuvo ahí. Cuando Pedro se enteró que Jesucristo había resucitado, él saltó del agua. Cuando Jesús le dice, echa la red de acá, él no esperó salir con el barco, él salió, él nadó por el mar para ver si él era Jesucristo. Amén. Al principio de la Biblia, sobre todo en los evangelios, el carácter de Pedro no era tan firme como debería serlo, ¿ya? Era, como él fuese, proclamaba su voto de lealtad, siempre diciendo que iba a estar al lado de Cristo, pero esa misma noche lo abandonó, ¿cierto? Le maldijo y cayó en aquel pecado. Pedro, mis hermanos, era una rara combinación de coraje y cobardía. Es como cuando nosotros queremos ser valientes, pero tenemos miedo al mismo tiempo, ¿ya? Era de una enorme fortaleza, pero también era inestable, mis hermanos. A veces estaba súper bien, pero a veces estaba mal. Cristo habló con más frecuencia a Pedro que a cualquier otro de sus discípulos. ¿Se recuerda que Pedro no quería que le lavaran los pies? Porque dijo, ¿cómo tú, Jesús, me vas a lavar los pies a mí? ¿Cierto? Pero Jesús le dijo que era necesario. Entonces después le dicen, pero no solo lava mis pies, lávame completo. Amén. Así era Pedro. Él hablaba muchas veces, incluso antes de pensar, de analizar la situación, era impulsivo. Él hablaba. Igual que nosotros, ¿cierto? A veces estamos en la palabra y estamos pensando, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? ¿Qué me enseña esto? Y no esperamos, ¿cierto? En la reflexión. Eso nos pasa, así es nuestra mente, esa es la naturaleza. Nuestra mente va mucho más rápida muchas veces que lo que Cristo quisiera. Amén. Por eso es que el Señor nos da una armadura para cuidar nuestra mente. Amén. Entonces, era uno de los discípulos que más recibió reproches. Pedro esto, Pedro aquello, pero Pedro es necesario. Pero, ¿cierto? También era el que estuvo más con el Señor. Amén. Aunque todos se fueron en aquel, él junto a Juan siguieron. Aunque fue de lejos, siguieron a Jesús. Eso igual le muestra amor, ¿ya? Aunque servir de lejos no sirve, nos dimos cuenta. Pero mostraba, ¿cierto? La preocupación. Pedro quería saber qué iba a pasar con Jesucristo. Amén. Entonces, el carácter hiperactivo de Pedro fue quedando poco a poco bajo control hasta que finalmente en Pentecostés, ¿recuerdan Pentecostés? Ahí, ¿cierto? Se convirtió en la personificación de la fidelidad a Cristo. Luego de Pentecostés, Pedro estuvo ahí, hizo grandes predicaciones, se convirtieron muchas personas, él fue parte, ¿cierto?, de los apóstoles más reconocidos, amén, y que fue uno de los más queridos también, y fue una parte fundamental de la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver en el proceso de negación de Pedro? Primero, hubo una negación. Pedro mintió, ¿cierto? Y tuvo miedo de lo que le podía pasar. Y eso nos pasa a nosotros, ¿ya? Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles,
primero, que la confianza en nuestro Señor va al miedo. Y pensamos rápidamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué no? Y lo primero que sale es la mentira, para evitar situaciones difíciles. Pero Pedro luego tuvo una confrontación. Se acordó, ¿cierto? Al cantar el gallo, se recordó lo que Jesús le había dicho y, y de la palabra que Dios usó. Amén. Y ahí fue su orgullo. Amén. Todo lo que él dijo, que sí, yo Jesús voy a estar contigo hasta la muerte, voy a ir a la cárcel, daría mi vida por ti. Ese orgullo que él sentía por servir a Jesucristo cayó. Ya él ya no tenía a qué aferrarse y quedó con un corazón quebrantado. Pero luego, mis hermanos, de esto vemos que Pedro dio paso al arrepentimiento. Dice que él lloró amargamente al pensar en la palabra de Jesús. Y el dolor emocional, mis hermanos, acompaña la confesión de forma habitual. Si en mi vida no hay un arrepentimiento, no hay un dolor, es difícil que yo me arrepienta. Pero cuando yo pienso en la situación y analizo y me doy cuenta del pecado que he cometido, es esa manera donde yo voy a encontrar y buscar el perdón de nuestro Señor. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ya? Muchas veces, mis hermanos, no es que debemos vivir pecando, no es que debemos vivir una vida de pecado, pero vamos a caer, vamos a tropezar porque somos personas, porque lo hizo David, porque lo hizo Pedro, porque lo hicieron las personas que a lo mejor que podemos encontrar en la Biblia más importante. Pero ese Dios que los restauró, ese Dios que estuvo con ellos, que les dio una nueva oportunidad, es el Dios que está con nosotros. ¿Y amén? Y no es diferente con nosotros. Él nos dice que nos escribe, que nos enseña para que no pequemos. Pero que si lo hacemos, tenemos un abogado. Si lo hacemos, tenemos un abogado que va a interceder por nosotros. Amén. Cristo en la tierra hizo todo lo que podía hacer con nosotros, por nosotros. Entregó su vida, llevó nuestros pecados, ¿cierto? Nos enseña, Él nos da la fuerza, nos da la valentía, dice que Él por su gracia restaura nuestras vidas, nos lava, nos limpia, nos hace nueva criatura, ¿cierto? Él nos dice que todo es de Él. Él nos da la paz, el gozo, nuestra fortaleza. Él es suficiente en nuestra vida. Pero aún así, si nosotros pecamos, Él está ahí. Él está ahí a la diestra de nuestro Padre para abogar por nosotros, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí en la iglesia no hay gente perfecta, ¿cierto? Ya lo hemos sabido, ya tiene que estar ahí en nuestra mente. Aquí no hay gente perfecta. Todos somos pecadores, todos somos personas arrepentidas que estamos buscando, ¿cierto? Agradarle al Señor, glorificar su nombre, tratar en lo posible de no equivocarnos con su fuerza, con su ayuda, con su paz, ¿cierto? Y pasar proceso a proceso, ¿ya? Este proceso, mis hermanos, no es algo que pasó, no era algo porque sí. A Pedro le ayudó, a Pedro le sirvió ¿para qué? Para sacar toda esa valentía que él segura pensaba que tenía, para darse cuenta que ese orgullo y todo lo que él decía era de labios para afuera. Que en el momento que el que tuvo que demostrar amar al Señor no lo hizo, y le negó y lo maldijo, ¿ya? Entonces Pedro, mis hermanos, penosamente, al igual como lo hizo Judas a entregar a Jesucristo, pecaron. No hay una diferencia si quien pecó más, quien pecó menos. La única diferencia en el caso de Judas y en el caso de Pedro fue que Pedro se arrepintió. Judas acabó con su vida. Pedro se arrepintió, siguió adelante, siguió, ¿cierto?, buscando la oportunidad de pedirle perdón al Señor. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, de los versículos 15 al 19, vemos algo precioso. Que esto no es solamente pedirle perdón al Señor y sigamos con nuestra vida. Aquí vemos, mis hermanos, un proceso de restauración. Jesucristo restaura la vida de Pedro, después de entregar su vida, después de estar en la cruz, después de haber estado ahí muerto y resucitado el tercer día, ¿cierto? En una de las tantas oportunidades que se aparece a sus discípulos, Jesús le habla a Pedro y le dice en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Recordemos que Jesús le había cambiado el nombre a Pedro, ¿cierto? Ya no era Simón, sino que era Pedro. Pero aquí lo llama por su nombre original, para que él se dé cuenta que de su naturaleza.
de lo que él era, de lo que él era en ese momento. Le dice, ¿me amas más que esto? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Nuevamente le preguntó, le volvió a decir el Señor, Simón, ay, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirán otro y te llevarás donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Al igual que Pedro le negó 3 veces, Jesús le dio la oportunidad 3 veces de que él se arrepintiera de aquella negación. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Lo hermoso y bueno que es nuestro Señor, que nos brinda la oportunidad de arrepentirnos, de remediar, ¿cierto?, lo que nosotros hemos hecho. No porque así vamos a evitar las consecuencias de nuestro pecado. Las consecuencias hay que vivirlas, pero ayuda al corazón quebrantado, a esa persona que lloró amargamente, que sentía tan mal, que sentía que había defraudado a tanto a Jesucristo, le dio la oportunidad de 3 veces decirle que le amaba. Amén. Y de que el proceso a proceso pudiera darse cuenta que con la boca no sirve. Él tuvo que darse cuenta, mis hermanos, que es Jesús quien conoce nuestro corazón. Jesús sabe lo que hay en nuestras vidas. Jesús sabe por qué usted está aquí. Usted sabe si usted está sufriendo, si usted está bien, si usted está en la prueba, si usted está en el gozo, si usted está en la alegría. Jesucristo lo sabe. No es necesario que decirlo, ¿cierto?, a toda boca, porque Jesucristo todo lo sabe. Amén. A la pregunta, ¿cierto?, que le hacía el Señor, ¿me amas? Pedro respondía sí, ¿cierto? Y esto ocurre 3 veces para que pudiera darse cuenta y en el proceso no solamente fuera ese amor de amigo, ¿cierto?, de maestro, sino que fuera ese amor que debemos darle nosotros a Dios. Amén. El amor que nosotros le damos a Dios no es el mismo que el del amigo, no es el mismo amor carnal entre marido y mujer, es un amor especial, porque es un amor que sobrepasa todas las cosas. Porque yo amo a Dios cuando estoy bien, cuando estoy mal. Amén. Ese amor tenemos que darle porque es el amor que Dios nos da a nosotros. Aunque nosotros fallamos, aunque lo vimos como Pedro, somos imperfectos, aunque nosotros nos equivocamos, el amor de Dios es especial. Y Pedro tuvo que darse cuenta aquí que lamentablemente no lo íbamos a amar de la misma manera que Jesús lo amaba. No vamos a poder amar a Dios de la misma manera que Él nos ama, pero sí tenemos que amarnos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, cómo podamos entregarle lo mejor de nosotros a Él. Amén. El apóstol Pedro quedó en condiciones, mis hermanos, de ayudar a otros que iban a pasar por las mismas situaciones. Y ese es el proceso y ese es el propósito de lo que pasó con Pedro. De que él no negara, de que él supiera lo que es sufrir, que él supiera lo que significa defraudar al Señor, que él pudiera entender aquello que significa que una persona peque, que una persona se dé cuenta de su error y busque el perdón del Señor. Amén. Al igual que nosotros, mis hermanos, si bien es cierto, no amamos el pecado, porque Dios no ama el pecado, pero sí debemos restaurar a los pecadores. Sí debemos aconsejar a aquellos que están llegando, a aquellos que están diciendo y buscando, ¿cierto?, que Dios le dé una nueva oportunidad. Por eso, mis hermanos, el objetivo de esto es que nosotros como iglesia entendamos que la restauración, lejos de apartar a la gente, la integra. Ese es nuestro objetivo, integrar las personas, que sean uno más de nosotros, que no le prohibamos cosas. A veces llega la gente y le decimos, no tienes que hacer esto, no tienes que ponerte esto, no tienes que hacer esto. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo invita. Si tú quieres agradar a Dios, a Él le agrada esto. A Dios le agrada la obediencia, a Dios le agrada el amor, ¿cierto? A Dios le agrada que nos amemos los unos a los otros, que nos respetemos, que nos preocupemos los unos por los otros. Amén. Lejos de anular, ¿cierto?, a las personas, de cambiar su carácter, de decir, no, tú no sirves, Jesucristo dignifica.
Aquel carácter impulsivo, aquella persona, Pedro, que hablaba antes de pensar, Dios no dijo, tú estás mal. Dios fue transformando, fue cambiando. Y ese valor que Pedro tenía le sirvió para la persecución, le sirvió para predicar el Evangelio, le sirvió para alentar a las personas que esperaran el Pentecostés, que estuvieran todos juntos, que oraran, que estuvieran ahí esperando que Jesucristo iba a cumplir. Eso le ayudó a Pedro. Amén. El tener su carácter, el ser vocero. Amén. Muchas veces fue vocero de los discípulos de mala manera, ¿cierto? Impulsivo, sin pensar, sin reflexionar. Pero después, al ser transformado, lo hacía confiando en el Señor, en lo que Dios quería, fijándose, mirando la enseñanza de su maestro. Amén. Diciendo que estando en la cárcel y confiando en el Señor. Amén. Diciendo el día de su muerte que no era digno de ser crucificado como su maestro. Esas son las cosas que hizo el Señor Jesucristo con su vida. Y lo mismo pasa con nosotros. Algunos somos más tímidos, otros son más vergonzosos, otros son más impulsivos. Y eso no quiere decir que está mal. Pero Dios va a moldear nuestro carácter. Dios nos va a ir moldeando, Dios nos va dando palabras, Dios nos va dando, ¿cierto?, la valentía para enfrentar cosas que nos dan temor. Amén. Dando palabras para aquel que lo necesite. Amén. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha pecado, si nosotros fuéramos santos, ¿lo podríamos entender? ¿Los podríamos comprender? Iríamos a juzgarlo, ¿cierto? Cuando una persona se aparta y nosotros no hemos experimentado eso, ¿qué hacemos? Lo condenamos a la persona, no, esa persona se equivocó, eso no se debe hacer. Pero cuando la persona vuelve, ¿podemos borrar lo dicho? ¿Podemos borrar la herida? No podemos. Pero si actuamos en misericordia, pero si actuamos en restauración, entendiendo, pensando y viendo lo que esa persona está sintiendo, podemos restaurar con amor. Podemos restaurar a las personas con amor, poniéndolo en lugar de aquello. Amén. Cuando una persona ha pecado y se ha arrepentido con sinceridad ante Dios, puede desarrollar, ¿cierto?, una vida muy fructífera. Cuando nosotros como cristianos lo primero que tenemos que entender que somos pecadores, que no somos perfectos, que nos dice el Señor que no tengamos más concepto, un concepto más alto de nosotros mismos. Lo primero que nosotros debemos hacer es conocerlo. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Cuáles son las cosas donde el enemigo podría tentarme? ¿Cuáles son las cosas con las cuales puedo caer? Si hay una persona que le gusta ver novelas, que se va y en películas y en diversiones, usted puede estar pendiente de todos los estrenos que hay. No es tentar, no es tentar, no es buscar el pecado. Si a usted le agrada la música, si a usted le agrada esa sensación, si a usted le agrada el baile, usted va a estar cerca de una fiesta. Si usted es una persona que Dios la alejó del trago, la sacó del alcoholismo, la sacó de las drogas, de todas esas adicciones, ¿puede estar usted cerca de todos aquellos? No, muchas veces, ¿cierto?, dicen los jóvenes, no, yo voy a ir a predicar y voy a ir a convertir. ¿No estamos tentando? ¿No nos lo estamos tentando nosotros mismos? ¿No nos estamos provocando nosotros mismos nuestra caída, nuestro pecado? Por lo tanto, nosotros debemos conocer nuestra debilidad. Dios va a enviar a otro. Dios va a enviar a otro que no tenga problemas con drogas. Los va a enviar ahí a los jóvenes a hablarle, a conversarle. Si nosotros no somos los que tenemos que hacer todas las cosas, Dios manda a personas específicas. Jesús le dijo a Pedro, mis ovejas van a ser dispersadas. Sí, Pedro la amaba mucho, podemos ver su amor, pero era necesario que fuera a ese lugar. Era necesario que fuera a esa casa. Era necesario que se juntaran con personas que querían matar a Jesucristo. No era necesario. Inclusive cuando Jesús dijo que predicaran, que hablaran, ¿qué dijo? Pero si ustedes quieren matarle, váyanse a otro lugar. Avancen, salgan de ahí. Es necesario quedarse donde quiera nuestra muerte. Es necesario quedarnos donde sabemos que nosotros vamos a pecar, donde sabemos que vamos a caer. No es necesario. Pero sí, mis hermanos, cada uno de los procesos que pasamos, tanto sean pérdidas como adicciones, como separación, como problemas que nos duelen, que muchas veces decimos, Señor, ¿para qué? Dios todo eso lo transforma para ayudar a otros, para poder entenderlo, para poder comprenderlo. Esto no quiere decir que nos vayamos al otro extremo de probar cosas que no son necesarias. No, porque Dios siempre va a tener a una persona
No es necesario que nosotros hagamos esas cosas, ¿ya? Por eso, mis hermanos, es necesario que al estar aquí en la casa del Señor, ¿cierto? Nos tendamos la mano, ¿cierto? En el problema, en el proceso, en la dificultad, nos tendamos la mano y así poder decir, hermano, yo te comprendo. Hermano, yo pasé por lo mismo que tú. Hermano, yo en mi vida también busqué felicidad y no la encontré en nada. Solamente la encontré en Jesucristo. Hermano, yo sé que es difícil servir al Señor. Vienen pruebas, vienen dificultades, pasamos procesos, muchas veces lloramos más que reímos, pero Dios está con nosotros, pero Dios nos fortalece, confiamos en las promesas. A los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Dios tiene algo mejor para nosotros. Va a haber un día, va a haber un momento cuando Él venga por nuestra vida, donde no vamos a sufrir, donde no va a haber llanto, donde no va a haber tristeza, pero no va a ser aquí. Va a ser en el cielo. Amén. Eh, Pedro nos dice en su epístola, al terminar aquella en segunda de Pedro 3, 17 y 18, nos dice, aquí el consejo, cierto, ya basado en su experiencia. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así finaliza su carta. ¿Qué nos dice Pedro? No vayas donde no tienes que estar. No vayas donde aquel patio donde yo negué a Jesucristo. No vayas, no te tientes, no te expongas a cosas que no te sirven. Amén. A los demás, a las personas inicuas. Amén. Si bien es cierto, somos cristianos y tenemos que compartir con el trabajo, la universidad, el colegio, pero no pases, ¿cierto? El límite de una relación superficial. No ahondes con cosas que no dignifican, que no te van a ayudar, que no van a ser valoradas para ti. Amén. Nosotros, el pueblo de Dios, no toleramos el pecado al igual que nuestro Señor, ¿cierto? Pero no nos damos el lujo de abandonar a aquel que cae, sino que tenemos la misión y el deber de restaurarle, de aceptarle y de ayudarlo. Amén. Como hemos visto, una vez más, el proceso ha sido pecado, ¿cierto? Pedro pecó, hubo una confrontación al darse cuenta de lo que Jesucristo dijo, hubo arrepentimiento y lo mejor de todo, hubo restauración. Amén. Lo mismo quiere Dios con nuestras vidas. Estemos en la etapa que estemos del proceso, ya sea en el pecado, en la confrontación, en el arrepentimiento, lo que Dios quiere es restaurar. Eso es el propósito del Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender y es lo que hemos querido enseñar, ¿cierto? A través de Jesucristo durante todas estas predicaciones. Dios quiere restaurarnos. Amén. En el proceso que estamos, Dios quiere restaurarnos. Y Dios siempre, mis hermanos, aunque haya llamamiento después de la palabra o no haya llamamiento, Dios está aquí, esperando por usted con los brazos abiertos, ¿cierto? Para restaurar su vida. No somos nosotros. Nosotros podemos orar, podemos predicar, pero, mis hermanos, el cambio lo hace el Señor. Y lo hace solamente Él, porque si lo hace Él es perfecto. Pero si lo hacemos nosotros, vamos a caer, vamos a tener problemas, nos vamos a resbalar. Pero Dios es perfecto, no solamente en el momento, sino también en el cómo. Amén. Dios sus hijos usa toda su vida para capacitarlos. Amén. Y para enseñarles cómo manejarnos en esta vida. Amén. Así que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Esta es la palabra del Señor con la invitación siempre a que usted abra su corazón al Señor, que usted abra el corazón a Dios para que Él pueda restaurar su vida. Amén. Dios quiere restaurarle, pero Él no va porque sí. Él no lo hace cuando a Él se le da la gana. Él lo hace cuando usted abre las puertas. Amén. Cuando abre la puerta de su corazón, Él hace la obra. Amén. Dios le bendiga. Nos vamos a poner de pie para orar.